lo mismo. Cristo Jesús no significa que no tenía sentimientos, que no tenía un sentimiento quizás que le llegara el sentimiento de enojo o el sentimiento de tantas cosas que pueden llegar. Al Señor también le llegaba todo aquello, porque dice que Él fue tentado en la condición del hombre, en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque cuando Él sentía algo, no se dejaba mover, no le daba rienda suelta a lo que sentía, sino que traía bajo sujeción lo que sentía y decía: siento esto, pero no es lo que yo siento, es lo que el Espíritu de Dios dice. Eso es lo que se va a hacer en mi vida. Mi vida no va a ser gobernada o manejada por mis sentimientos del alma, sino por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando nosotros miramos nuestra situación, nuestra compostura, el enemigo siempre utiliza lo terrenal, lo emocional, lo sentimental para llegar a nuestra vida, para manipularnos, para estorbarnos, para desviarnos del propósito de Dios. Utiliza cómo nos sentimos. Alguien nos hace algo por ahí, tenemos un problema con el esposo o con la esposa. Lo primero que el enemigo busca inyectar es un pensamiento negativo en contra de aquella persona. Mira, ¿y por qué te dejas? ¿Y por qué permites que te diga esto? ¿Y por qué le toleras eso? Y comienzas a pensar, y si no detienes ese pensamiento, muy pronto, más pronto de lo que te imaginas, ese pensamiento va a bajar al corazón y ahora se va a convertir en sentimiento. Y ahora vas a comenzar ya a sentir el deseo de vengarte, el deseo de gritar, el deseo de ponerte al tú por tú con él o con ella. Comienza a llegar ese sentimiento, y llega un momento cuando el sentimiento es tan fuerte porque no lo sujetaste, que ahora se convierte en acción. Ahora ya no se detuvo con pensarlo, con sentirlo, ahora ya quiere hacerlo, quiere hablar, quiere gritar, quiere pelear, quiere tomar acciones, decisiones, y eso está siendo movido por las emociones, por los sentimientos del alma. Hermanito, ten cuidado, porque cuando tú sigues abriendo las puertas del alma, ¿cuáles son las puertas del alma? Las puertas del alma son los sentimientos que tenemos, los sentimientos que nos llegan, lo que pensamos y lo que sentimos. Si no traemos eso que pensamos y que sentimos bajo el orden de Dios, el enemigo va a manipularnos a través de diversos pensamientos y sentimientos, y nos va a poner a pelear, a gritar, a contender con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, porque están esas puertas abiertas. El Señor dice: quiero que cierres esas puertas. ¿Cómo las cierro, hermano? No moviéndote por lo que sientes. Siempre que sientes algo, compara lo que sientes con lo que dice la palabra de Dios. Si es conforme a la palabra de Dios, dale lugar, dale rienda suelta. Pero si no es conforme a la palabra de Dios, sujétalo, cautívalo, deténlo y no le dé rienda suelta a aquello. ¿Sí me comprende? Entonces, las puertas del alma son los sentimientos. Y vamos a mirar cómo opera el enemigo en todos estos sentidos, en todos estos aspectos. Vamos a la palabra y vamos a Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4 y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Aleluya. Ahí nos quedamos. Vamos, quiero centrarme en los primeros dos versículos, primeros tres versículos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice el versículo 2, oiga bien, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga bien, el Señor Jesús, siendo el mismo Señor Jesús, Adán fácilmente fue manipulado. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios moviéndolo en su vida como lo tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que era espíritu vivificante, mas Adán era alma viviente. Se movía más fácilmente por lo que pensaba, por lo que sentía. Adán es comparado al hombre antes de conocer a Cristo Jesús. Y el creyente, cuando ya conoce a Cristo Jesús, es identificado con el Señor, con un hombre espiritual. Porque ahora en nosotros está morando el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que se movía en Cristo, ahora se mueve en nosotros. Pero vea usted, a Cristo Jesús, que era el mismo Señor, aún vino el tentador a buscar tentarlo. Vino el enemigo a querer provocarlo, a querer estorbarlo, a querer manipularlo, a querer desviarlo. La tentación vino. Vea usted cómo vino. Yo creo que el enemigo anduvo rondeándolo, buscándole una área, buscándole otra área, pero no pudo entrar por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá. No le encontraba por dónde entrarle. Pero llegó un momento cuando dice que el Señor, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, sintió hambre, sintió algo allá adentro, una hambre tremenda. Y cuando comenzó a sentir hambre, el enemigo miró aquella debilidad. El enemigo está buscando, analizando las debilidades del hombre, las debilidades de la mujer. Y cuando comienza a rondearte, cuando hablo de las debilidades de nuestro ser se encuentran en el alma, se encuentran en lo que sentimos, se encuentran en lo que pensamos. Ahí se encuentran las debilidades. Y cuando el enemigo comenzó a rondear al Señor, lo miró y de repente le encontró un hueco que aparentemente se miraba como un hueco, y dijo, ya le encontré una debilidad al Señor. ¿Qué debilidad? Tiene hambre, se siente débil. Tiene 40 días que no come y tiene hambre, y de seguro tiene una hambre tremenda. Ahorita lo engaño, ahorita lo seduzco. A través de lo que sentía hambre. Y fue el enemigo y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Arregla esto rápido. Tú tienes poder para cambiar las cosas. Cambia estas piedras en pan y cómetelas. Satisface tu necesidad. Muévete por lo que sientes. Muévete por tu alma. Muévete por tus sentimientos. Muévete por tus emociones. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre el Señor, y el Señor no podía negar que no había hambre. Sentía hambre. Si usted y yo fuéramos y le preguntáramos al Señor, Señor, cuando vino el enemigo a decirte que si tenías hambre, o a decirte que convirtieran las piedras en pan, Señor, ¿tenías hambre? Yo le aseguro que el Señor nos diría, sí, tenía mucha hambre. Tenía 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Sentía una hambre enorme. Señor, ¿y por qué no convertiste esas piedras en pan si tenías el poder para hacerlo? Y el Señor dice, porque esa no era la voluntad de Dios. Tú puedes tener poder para hacer muchas cosas. Tienes poder para abandonar a tu mujer e irte con otra, pero esa no es la voluntad de Dios. Tienes poder para maltratar y golpear e insultar a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, pero esa no es la voluntad de Dios. Tienes esa libertad porque Dios nos dio libre albedrío, pero el Señor dice, no uses la libertad que te he dado. No uses ese libre albedrío que te he dado para dañar. Úsalo para traerlo bajo sujeción a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, y que no se haga lo que tu carne quiere, lo que tu carne dice, sino lo que el Espíritu de Dios anhela y desea de tu vida.